Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos, estimadas amigas, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo capítulo de el único e inigualable, un programa sin nombre, el semanario ambiental de Radio La Bulla. Nos encontramos un nuevo viernes, una nueva semana para compartir y analizar las diferentes noticias vinculadas a la realidad ecológica que han sucedido en la provincia de San Luis, en la República Argentina, en el continente americano y en todo el mundo. Quien les habla es Maico Martini y ya estamos dispuestos para iniciar esta transmisión de un programa sin nombre. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Yo la verdad que para ser octubre siento demasiado calor, hace mucho Lorca en la ciudad para ser el día 4 de octubre a las 6:30 de la tarde en este preciso instante en el que estamos transmitiendo y también grabando este programa sin nombre. Cuando venía para acá, para la radio, me acordé de algo que me pareció divertido y que no sé si a ustedes quizás les ha pasado. Pero yo recuerdo que en varias veces de mi vida me ha pasado de ir caminando por la ciudad y cruzarme con un perro. Eso nos ha pasado evidentemente a todos. Pero ese perro, si uno le hace quizás un gesto de amabilidad, algún cariño, o le cede alguna tortita o un pedazo de pan que usted justamente portaba en la mochila, comienza a seguirlo. Y uno dice, bueno, eso les ha pasado a todos. Pero a veces ese perro tiene como sus compañeros callejeros, ¿no? Como sus caninos compañeros de vida que se los va encontrando uno por el camino. Y cuando quiere darse cuenta, uno va caminando por la ciudad custodiado por 4 o 5 caninos. Bueno, hoy cuando venía a esta emisora me sentía así. Aunque no me seguía ningún perro, yo me sentía bien y seguro porque me sentía custodiado por 4 caninos. Y no hay mayor seguridad que estar custodiado por 4 perros callejeros. Habiendo hecho este prólogo, que no tiene ninguna razón, que no tiene ningún motivo aparente, ahora sí, empecemos con esta emisión de un programa sin nombre. Han sucedido muchas cosas, hace 15 días que no nos vemos aquí en Radio La Bulla, porque, bueno, el viernes pasado no pude venir por diferentes cuestiones. Le había hecho paro a mi jefe para que me aumente el sueldo. Pero esta semana recordé que yo soy mi propio jefe y que si no trabajo, ¿cómo me voy a aumentar el sueldo? Así que no me quedó de otra que acudir a hacer este programa sin nombre para compartir con todos ustedes, queridos amigos y estimadas amigas, este programa. El día de hoy me encuentro solo, no ha venido la compañera Juliana Miralonco por otras razones y iniciaremos con una noticia buena, ¿no? Este programa está plagado de noticias malas, de noticias que la tiran para abajo, de pálidas, y nos abundan las noticias buenas en este programa. Por eso iniciaremos con una de las escasas noticias optimistas que tenemos a nivel ambiental. Y es que estamos en Radio La Bulla, cuyo lema, estoy leyendo aquí en la bandera del estudio que tenemos colgada, dice: La Bulla, comunicación alternativa, territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, San Luis, Argentina. Hablaremos un poco de uno de estos pueblos originarios y nativos de lo que hoy en día conocemos como la provincia de San Luis o la región de Cuyo. Hablaremos de el pueblo Huarpe, más precisamente de la comunidad Pincanta, que nuclea a 14 comunidades, a 14 familias huarpes del territorio cuyano. La comunidad Pincanta compone a
comunidades, familias de Mendoza, de San Juan y de San Luis, evidentemente. ¿Por qué hablaremos de la comunidad huarpe, del pueblo huarpe o de la comunidad pincanta? Bueno, porque recibió la mayor restitución de cuerpos de sus ancestros, digamos, de la historia argentina. Y actualmente busca un lugar en San Luis para liberar a sus ancestros. La comunidad huarpe pincanta recibió 37 restos ancestrales profanados que formaban parte de la colección de Agustín Gnecco y que se exhibieron durante más de 65 años en el Museo Udaondo de Luján, en la provincia de Buenos Aires. En el año 1998, después de varias décadas de que estos cuerpos estén en exposición para el público, las autoridades del museo y también del CONICET realizaron los primeros estudios científicos, los primeros análisis científicos para determinar la etnia de origen de estos restos, ya que se exhibían como restos indígenas, pero sin precisar demasiado sobre la etnia de origen. Y recién en 2008, tan solo 10 años después, se determinó científicamente que estos 37 restos humanos pertenecen al pueblo nación huarpe. 2 años después de que se supiera esto, entró en vigencia la Ley de Restitución de Cuerpos Indígenas número 25.517, que prohíbe la exhibición de restos humanos originarios. Ante este contexto, teniendo la confirmación científica y el amparo de la ley, la comunidad pincanta comenzó a reclamar por la restitución de sus ancestros. Y en 2019, el pedido lo formalizó mediante una nota. Finalmente, luego de varias gestiones, en abril de este año, el gobierno de la provincia de Buenos Aires concretó la restitución de los restos en un acto realizado en el mismo museo donde se exhibieron durante más de 60 años. La restitución constó de 5 cuerpos completos y 30 cráneos, según precisaron las autoridades, como así también fragmentos de vestimentas y de artilugios ancestrales y ceremoniales. Se trata así de la mayor restitución de la historia del país y la primera que se les hace a los pueblos originarios de Cuyo. Para conocer un poco más sobre esta situación, dialogamos con el OMTA, el líder espiritual de la comunidad pincanta. El señor Samay Ñarque Pachaik es su nombre originario, su nombre huarpe, y su nombre criollo es Roque Miguel Gil Huaquinchay Guayama, que es el líder espiritual de esta organización y uno de los que, o en realidad el que dirigió las ceremonias de la Santa Sepultura, si hablamos en términos cristianos, pero que en términos huarpes, al menos según lo precisa él, lo ven más a la sepultura como una liberación, dice el OMTA. Los cuerpos se liberan en un territorio sagrado y cuando son liberados vuelven a vivir en una familia natural antigua, dice. De esta forma, de los 37 cuerpos que recibieron, 16 ya han sido liberados. En realidad, 16 restos ancestrales, solo hay 5 cuerpos plenamente completos, según consignan las autoridades en esta parte de la provincia de Buenos Aires, que fueron las que restituyeron los restos. 5 cuerpos completos y 30 cráneos, además de fragmentos de vestimentas y artilugios ancestrales. Bueno, el OMTA explica que ellos ven eso como una, en su cosmovisión,
los cuerpos son liberados. Y al ser liberados en un territorio ancestral y activados por la comunidad mediante rituales, mediante la presencia activa en ese territorio, son activados y esto, según el OMTA, reactiva el territorio, la tierra, el aire y mejora, digamos, esa zona, ya que estos cuerpos vuelven a la familia antigua y vuelven a vivir como zorros, como chuñas o como colibríes, entre otras. Escuchamos un poco de la entrevista que hicimos con el OMTA aquí en el Paseo del Padre, porque aunque el OMTA es el líder espiritual de la comunidad Pincanta y viaja frecuentemente a la zona del norte puntano, a la zona de San Juan y a Mendoza para estar en contacto con el pueblo huarpe y con toda su cosmovisión, el OMTA vive en la ciudad de San Luis, porque San Luis es territorio huarpe. Así que escuchamos algunos de los fragmentos de la entrevista con Roque Miguel Gil y luego seguimos ahondando acerca de este caso tan interesante. Es un tema bien delicado, ¿no? Pasaron varias cosas con esta restitución. En principio, nunca soñé que recibir una restitución en estos tiempos, menos en estos tiempos. Fue una gran sorpresa. Es fuerte porque no solamente restituimos un cuerpo que estaba en una habitación o en una vitrina o guardado lejos de su territorio, sino que con esta liberación de estos espíritus se libera también el territorio, se libera también las comunidades, se libera también el pueblo, y creo que hay un antes y un después de esta liberación de espíritus que ahora como que se activa el aire, se activa la tierra, se activa el agua, como lo que hablábamos hace rato, ¿no? Creo que donde el blanco, el hermano blanco o los extractivistas o lo que hace daño a la naturaleza prevalece, quiere decir que en ese lugar hay hermanos y hermanas de nuestros pueblos o de otros pueblos que están haciendo mal las cosas porque o no están activando los guardianes de esos lugares. Yo creo que con estas liberaciones se activaron el territorio completo, San Juan, Mendoza y San Luis, y ojalá que podamos lograrlo acá en San Luis también. Para hacer una liberación acá en San Luis necesitamos tierra para que esos restos puedan ser activados, no solamente liberados, sino activados con ceremonias, con trabajo cotidiano y habitual de la comunidad donde está ese lugar sagrado, que es lo que ha pasado en San Juan y que es lo que ha pasado en Mendoza recientemente en este año nuevo. ¿Qué se hace? Se busca el lugar sagrado que lo llaman, por eso no es tan simple. En abril recibimos los restos y después había que esperar que el lugar sagrado llamara, que la comunidad llamara, a través de ceremonia. Se hizo hasta ahora. ¿Ven a los animales como un par, como un igual, y que por eso no los cazan, por ejemplo? Es que estarías cazando que quizás a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. No talaríamos los árboles porque quizás estaríamos talando a un hermano, a un abuelo. No contaminaríamos el agua porque podría ser también una hermana, un hermano, un hijo. Entonces, claro que cuidamos y claro que nos conectamos. Claro que también cuesta en esta vida que lleva la cotidianidad no indígena conectarse con esos elementos, porque no te dejan. Hay mucho asfalto, hay mucho trabajo, tú tenés que levantarte trabajando, más en estos tiempos, y acostarte trabajando para poder subsistir. Entonces no queda tiempo, esta costumbre occidental, no queda tiempo para disfrutar de uno mismo, de ese tiempo con el aire, de ese tiempo Y me parece que la provincia, de hecho, la provincia también ha hecho las gestiones, es muy esperanzado en que pueda también haber un área y que
De hecho, estamos esperando que nos den una tierra para poder restituir. Hay una pareja indígena en estos restos que vendría a San Luis, muy fuerte porque vienen en la caja, vienen tomados de la mano. Los huesos están tomados de la mano, lo que ha quedado, ¿no?, de esos restos. Y eso vendrían para San Luis si es que San Luis nos da un lugarcito, que creo que tengo esperanzas de que sí. Bueno, escuchábamos un poco los fragmentos de la entrevista que compartimos con el OMTA de la comunidad Pincanta, que, bueno, de unos fragmentos de una entrevista de más de 50 minutos que edité un ratito antes de venir al programa. Que me di cuenta que algunas cosas sumamente importantes faltaron poner en este fragmento que les acabo de compartir, pero bueno, por suerte yo se los puedo relatar, ya que yo cometí el error. Bueno, toca enmendarlo. Bueno, escuchamos un poco sobre la cosmovisión, por ejemplo, que los huarpes, cuando son liberados, vuelven a la familia antigua, y que es por eso que los huarpes no cazan. Yo antes de la entrevista había, bueno, me había informado un poco sobre el pueblo huarpe, alguna de la información que está publicado en internet, y por ejemplo, en Wikipedia, que no es la mejor fuente de información, decía el pueblo huarpe es un pueblo originario de Sudamérica, cazador-recolector, ¿no? Yo fui con eso a la entrevista y me topé que no. Dijo el OMTA, no, nosotros solo somos recolectores, no cazamos, porque podríamos estar cazando un hermano, a un hijo o a un abuelo. Tampoco talamos los árboles por lo mismo, ni contaminamos el río por la misma razón, como acabamos de escuchar. Ahora, luego de tanto tiempo que estos restos estuvieron privados de su libertad, ¿sí? Tenemos en cuenta la cosmovisión huarpe, privados de su libertad en un museo, sin poder volver a su familia antigua, ahora ya se han liberado en las provincias de San Juan y Mendoza. Las primeras liberaciones fueron en distintas comunidades de la provincia de San Juan, explica también el OMTA, una en el Cerro Pie de Palo y otra en Las Chacras, lugares lejos de la ciudad donde la comunidad está activa. En el primer lugar se liberó una familia puma, dice, y en el segundo lugar una familia naturaleza. Fue espectacular, recuerda Pachay. La última ceremonia, estas dos primeras ceremonias en San Juan, en Cerro Pie de Palo y en Las Chacras, se realizaron en el mes de mayo y en el mes de junio, mientras que la última se realizó en Mendoza a finales de agosto, en el Año Nuevo Huarpe. El OMTA explica que cerca del 23 de agosto, una semana antes o después, el sol espera a la luna o la luna espera al sol. Cuando estos dos se encuentran, ya sea al atardecer o al amanecer, se marca el fin y el inicio de varios ciclos cortos de 3 meses. Esto sucede cerca del 23 de agosto y en este año sucedió el pasado 24 de agosto. De esta manera, el cielo, la tierra, el agua, el fuego y el aire se complementan y cierran un ciclo, explica el OMTA. Y después de este 24 de agosto se renueva la tierra, aparecen las flores y los frutos. Los animales comen ese fruto y procrean naturalmente. Entonces, son varios ciclos que aparecen en los animales, en las plantas y en los humanos, explica Samay. Aprovechando esta jornada, se realizó la tercera liberación o la tercera ceremonia de liberación de cuerpos ancestrales. Y se liberó una familia chulengo choique y una familia colibrí. Se vivió una magia fuertísima, relata el OMTA. Esta ceremonia es la primera que hago en público, indica. Antes lo había hecho solo para la comunidad huarpe, pero esta fue la primera abierta para todos y fue una gran experiencia, destaca. Gracias a que esta ceremonia se hizo en público,
un colega mío, un allegado mío que asistió, me pasó el dato de que esto había sucedido. Tanto la liberación como la restitución de cuerpos más grande de la historia argentina, que a mi juicio no ha tenido la repercusión mediática que amerita una noticia de este tamaño. Además, el OMTA cuenta que se llevó una gran sorpresa en esta última ceremonia del Año Nuevo Huarpe, porque en una de las cajas que se abrió encontraron a una beba, y esta nena venía en una tinaja. ¿Cuál es la relevancia de que esta nena venga en una tinaja? Bueno, el OMTA cuenta que cuando se inicia el primer camino, se le regala, tanto al sol como a la luna, al niño como a la niña, una tinaja hecha de barro o de arcilla. Y esa tinaja es donde irá cuando parta. Ahora, después de ser liberada, vuela como un colibrí, dice el OMTA. Al ser preguntado sobre qué significa la muerte para los huarpes, Pachayk cuenta que es la alegría de seguir viviendo. En la vida uno se va acercando a distintos elementos y, llegado el momento, se encuentra como una especie de camino de luz que lo lleva a la familia antigua, y entonces volvemos a vivir como animales o plantas. La liberación de estos espíritus activa la tierra, el agua y el aire, como escuchamos en la entrevista. Y dice que ojalá algún día podamos hacer una liberación acá en San Luis, pero para eso necesitamos tierra y que esos restos puedan ser activados. No solamente liberados, sino activados con ceremonias y con trabajo cotidiano de la comunidad en ese lugar. También añade que está haciendo gestiones en la provincia de San Luis para conseguir un terreno, un pedazo de tierra, para poder restituir a una pareja indígena que vendría a San Luis. Esto lo agregué en el fragmento que les quería mostrar, pero bueno, por algún error no tuvo, así que bueno, se los cuento yo, mil disculpas. Y dice que la importancia de estos cuerpos que el OMTA tiene la intención que sean restituidos en territorio sanluiseño es que estos cuerpos vienen tomados de la mano y por eso está buscando que la provincia les ceda un lugar para que estos espíritus se liberen aquí. Al ser consultado sobre qué opina, qué visión tiene sobre la naturaleza el pueblo huarpe, él dice que lo primero que tenemos que comprender es que la naturaleza tiene vida, es la vida misma. Y dice que tenemos que amigarnos con la naturaleza. La naturaleza es la vida misma. Y dice, hoy todo es artificial y nos olvidamos de lo natural. Hay mucho asfalto, trabajamos todo el día para poder subsistir y no nos queda tiempo para disfrutar de uno mismo y pasar el tiempo con la naturaleza. Y en ese sentido el OMTA aparece como un guía para volver a esa ancestralidad indígena o para preservar esa cosmovisión originaria del pueblo huarpe. En la actualidad el OMTA ayuda a reconectarse o a mantenerse conectado con todos los elementos de la naturaleza. Él dice que nosotros, los huarpes, ellos, digamos, y también los demás, yo creo que él habla en su posición de líder huarpe, ¿no? Pero sus palabras pueden extrapolarse a muchas más cosas. Bueno, él dice que todos somos un mensaje y que para ellos todo es un mensaje. Y el huarpe lee muchos los mensajes cotidianos para dirigir su vida.
y es el OMTA el que guía y puede modificar esos tiempos para contribuir al equilibrio y ayudar a lograr la sanidad en el otro. Esto es, guiarlo por un camino sin espinas, ayudarlo a que esas espinas no le duelan tanto o enseñarle a quitarse las espinas. Eso hace un OMTA, explica Pachaik. Finalmente hace una crítica al ser preguntado sobre la relación entre las autoridades gubernamentales y el pueblo huarpe. Bueno, hace una crítica optimista, si se quiere. Primero reconoce la importancia de la ley sancionada a principios de este siglo, pero que entró en vigencia en el año 2010, que posibilitó o brindó el marco legal para que 14 años después se conformara esta restitución, es decir, la ley de restitución de cuerpos indígenas número 25.517. Marca la importancia de eso, pero también critica a nivel provincial que anteriormente, en los últimos 20 años, hubo una mala gestión con lo indígena, dice. Hubo mucha popularidad y mostrar, pero no hubo acciones reales ni se respetaron las leyes vigentes, sostiene. Las ayudas que dio el gobierno fue para un sector específico de la comunidad, que no era la comunidad pincanta, critica. Pero no para todo el pueblo huarpe, subraya. Los censos, además, se hicieron con poca preparación y sesgados, y no dieron cuenta de la verdadera población indígena de San Luis, critica también. En ese sentido, recuerda que hay muchos funcionarios que rechazaron los pedidos del pueblo huarpe. Él dice que tiene una carpeta con documentos y los nombres de los funcionarios a quienes se han dirigido e hicieron caso omiso a las leyes vigentes y a su función pública. Y da un nombre como ejemplo de uno de esos funcionarios que ignoró los pedidos, las solicitudes de la comunidad pincanta. Una de ellas es la ex ministra de Educación de el gobierno de Alberto Rodríguez Saa 2015-2019, la señora Paulina Calderón, a quienes le presentó un proyecto de educación indígena en una escuela donde la comunidad huarpe había estado trabajando ampliamente. Y no es que haya estado trabajando ampliamente en esa escuela por nada, sino que en esa escuela había 900 matrículas, de las cuales 400 eran de niños huarpes, subraya el OMTA. Siempre, según su testimonio, la ministra dijo que había que cambiar el título de esta escuela porque no tenía un título bilingüe. Y ese trámite pasó a expediente. Habiendo pasado más de 5 años, por lo menos, ese trámite sigue en curso. Ellos tendrían que contestar, dice el OMTA, porque no dieron respuesta al pedido de la comunidad y porque hoy muchos siguen en funciones. Por ejemplo, Paulina Calderón trabaja en el Consejo Deliberante de la ciudad de San Luis, es concejala del Consejo Deliberante. Para el OMTA, el castigo sería destituirlos porque no cumplieron con la ley, indica finalmente. Para terminar este caso, esta noticia optimista, porque si seguimos el relato del OMTA con la liberación de estos cuerpos ancestrales, bueno, tenemos ahora, podríamos decir, espíritus sagrados, guardianes del territorio, como dice el OMTA. Y eso, en el caso de ser real, algunos son escépticos, dicen no puede, otros dicen sí. Con la liberación tenemos ahora guardianes del territorio que cuidan a la región de Cuyo. Y el OMTA asegura que
aunque estas liberaciones se hayan realizado en San Juan y Mendoza, también protegen a la región de San Luis. Para finalizar, escuchemos un poco de la lengua huarpe, de cómo hablan los huarpes. Porque es un idioma, primero, no utilizado en absoluto, no muy conocido, y que bueno, vale la pena conocer al menos la fonética del idioma huarpe. En la entrevista, cada vez que yo le hacía una pregunta, él iniciaba con unos cánticos o con unas palabras en su lengua nativa, para posteriormente contestar en castellano. Así que escuchamos un poco de la lengua huarpe para finalizar este reportaje. Omta neñe taktek guachufu aina soichu taktek picampos cuya jurcuni yatagüe jumento ron aina guachufukucha walta taktek yumen umuk taktek pukuy umuk taktek tautau loputata tatata amitayam guarpepin canta umuk chizilli yeyenta cajaquitepicun tec tac tec. Escuchábamos un poco de cómo suena el idioma huarpe. Si me preguntan qué acaba de decir, si les digo les miento, pero bueno, mucha T y mucha K, ¿no? Eso podemos decir al menos de el idioma huarpe. Bueno, la comunidad Pincanta, o al menos el OMTA, Roque Miguel Gil, ha empezado a hacer ceremonias abiertas, ya no solo para la comunidad huarpe, sino ya también para los interesados, que se solidaricen y que crean y que estén interesados en la cosmovisión de este pueblo. Así que cualquier cosa, manténganse atentos si quieren asistir a una ceremonia de estas. Pueden escribirme @ecopres.sl y solicitarme el contacto del OMTA. Él es una persona muy abierta, que él se posiciona como un comunicador indígena, como un divulgador de la causa indígena y un luchador, ¿no? Digamos, de la causa indígena, y por eso es que está abierto, a diferencia de otros OMTAs quizás que son más cerrados, más herméticos, que a mí me ha pasado como reportero de intentar hacer entrevista con líderes de otras comunidades del pueblo huarpe, pero también de otros pueblos, que son, como un poco más reacios al diálogo, al menos con la prensa, ¿no? Y mucho más para que un blanco asista a una ceremonia. Bueno, no, el OMTA Samay, al menos en este último tiempo está un poco más abierto a la comunidad no originaria, digamos, y a compartir esa cosmovisión, esa perspectiva huarpe con todos aquellos que estén interesados en ello. Así que si a usted le interesa el pueblo huarpe, si quiere asistir a alguna ceremonia o estar en contacto con el OMTA, me pueden escribir en Instagram al @ecopres.sl y yo les comparto el contacto. Si no, él también tiene un puesto donde vende patay, por ejemplo, café de algarroba, canastos, entre otras cosas, alfajores de
algarroba también vendía, o algo parecido. Él tiene un puesto en el Paseo del Padre y suele estar por la tarde, así que también lo pueden encontrar allí. Es fácil ubicar su puesto porque tiene una bandera gigante con la bandera Warpe. Terminamos así este primer bloque de un programa sin nombre. Escuchamos un poco de rap francés y ya venimos con un programa sin nombre para ahora sí y lamentablemente analizar noticias no tan optimistas. Regresamos en esta transmisión de un programa sin nombre luego de una extensa pausa musical que no se escuchó tanto porque se nos cayó el sistema, se nos cayó el ODS donde transmitimos. OBS, ODS, ya no recuerdo cómo se llama, pero bueno, ya solucionamos, tuvimos que reiniciar el computador 2 veces, tuvimos que sacar el disco duro, soplarlo un poco para que se enfríe ya que estaba recaliente, y bueno, ya estamos de nuevo. Estamos con problemas en el sistema tanto electrónico como biológico, porque se está subiendo la temperatura. Yo hasta el día de ayer tenía 38.3 grados de fiebre, que me lo he bajado con mucho descanso, un par de duchas frías y un poco de paracetamol para venir hoy en día con ustedes. Así que hoy es un programa en el que no estaría acompañando ni el sistema electrónico ni el sistema biológico. Pero aquí estamos con toda la fe, con toda la buena onda, con todas las ganas de compartir las noticias ambientales y todo lo sucedido en este caso puntualmente en los dos primeros bloques en la provincia de San Luis. En el primer bloque hablamos sobre una noticia optimista, sobre un caso optimista que compete al pueblo nación Warpe, precisamente a la comunidad Pincanta. Ahora toca hablar de una noticia no tan optimista, sino más bien todo lo contrario. Toca hablar del régimen de incentivo para las grandes inversiones que recibió el martes pasado, el día 1 de octubre, la sanción definitiva en la legislatura de la provincia de San Luis. Luego de que este proyecto haya recibido media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 18 de septiembre, jornada que analizamos, jornada que transcurrió y se suscitó en un debate. La sesión de diputados fue larga, pero el debate precisamente sobre el RIGI muy breve, cerca de 35 minutos, solo hablaron dos oradores, dos miembros de los 46 de la Cámara de Diputados, y así obtuvo media sanción el pasado 18 de septiembre. Recordemos que esa sesión terminó intempestivamente, digamos, con el desalojo del personal policial, o por parte del personal policial de la Cámara. Bueno, este martes, 1 de octubre, el Senado trató el proyecto y finalmente aprobó la adhesión de la provincia de San Luis al régimen de incentivo para las grandes inversiones. Un día antes, el lunes 30 de septiembre, senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales mantuvieron una reunión con representantes de la Agrupación de Asambleas Ambientales y académicos de la Universidad Nacional de San Luis, en la cual tanto los activistas como los académicos expusieron su visión respecto al RIGI y advirtieron sobre las consecuencias sociales y ambientales que podría acarrear. Sin embargo, esa reunión no sirvió de mucho. Nosotros hemos analizado ampliamente las consecuencias que podría acarrear el RIGI y cómo
no traería grandes beneficios para la provincia, sino todo lo contrario. Pero una de las cuestiones que se subrayaron en esta reunión, uno de los pedidos que se subrayaron en esta reunión transcurrida el lunes 30 de septiembre, fue el pedido de las asambleas de ingresar al recinto y la palabra de algunos senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales de que efectivamente iban a entrar, que no iba a haber ningún problema para que las asambleas ingresen al recinto a atestiguar cómo legislan los, en la teoría, representantes del pueblo puntano. Pero no son las personas más creíbles los senadores y no pudieron entrar al debate, no pudieron entrar al recinto. El día martes 1 de octubre, las asambleas convocaron a la legislatura a las 10:30 de la mañana para, por una parte, reclamar en contra del régimen de incentivo a las grandes inversiones y por otra parte, atestiguar cómo los senadores trataban este y otros proyectos. Pero cuando llegaron al lugar, se encontraron con que las puertas del Senado estaban cerradas con candado y que solo se podía ingresar por el estacionamiento. El oficialismo provincial, según denuncian senadores de la oposición que se acercaron después del debate a dialogar con las asambleas que se habían convocado y también con el sindicato de judiciales puntanos que también se habían concentrado en la legislatura en oposición, en reclamo al presupuesto del 2025, que plantea un fuerte recorte presupuestario al Poder Judicial. Ni la parte ambiental ni la parte judicial pudieron entrar al recinto. ¿Por qué? Bueno, según sostienen y explican senadores del Partido Justicialista, que explicaron posteriormente a la sesión, se debió a que el oficialismo había llenado las gradas con gente afín a ellos, aplaudidores, digamos. Y con esa excusa llenaron las gradas y pudieron decir, no, el recinto está completo y no puede ingresar más nadie. Una maniobra totalmente irregular, pero más no ilegal, lamentablemente. Pero así sucedió. Lamentablemente no podemos saber quiénes asistieron, no podemos saber si es una práctica como la que se hacía en el gobierno anterior, de llevar a la gente del plan de inclusión social de acá para allá, para diferentes intereses políticos, o si eran personas quizás afines al gobierno que los convocaron para atestiguar el recinto, o en realidad no podemos saber quiénes son los que asistieron, ya que tampoco pudo ingresar la prensa. Quien les habla, y también compañeros de esta emisora, intentamos entrar al recinto a cubrir la situación. Una de las cosas más preocupantes es que, a diferencia de la Cámara de Diputados de la provincia, el Senado de la provincia de San Luis no transmite la sesión por ningún canal. La Cámara de Diputados transmite sus sesiones en vivo, en tiempo real, a través del YouTube. Y después, queda a disponibilidad para el que la quiera ver posteriormente también. El Senado no realiza eso. Así que tampoco los que se quedaron afuera, tanto las asambleas como los miembros del sindicato de judiciales o la prensa, no podemos saber cómo transcurrió la sesión. Una de las ideas que teníamos aquí, desde la bulla puntualmente, era ingresar y poder transmitir en vivo la sesión de la Cámara del Senado. Pero el ingreso fue denegado.
Quien les habla intentó ingresar también a la sesión para atestiguar, tomar nota, tomar apunte y posteriormente, bueno, poder brindar un reporte más completo, si se quiere, ¿no? Pero no se pudo ingresar. La puerta estaba cerrada con candado y había que entrar por el estacionamiento. Al ingresar me permitieron entrar a la legislatura y fui hasta la recepción, ¿no? Donde usualmente a la prensa se le anotan los datos, nombre, número de documento, medio por el que está trabajando, etcétera. Ese trámite se hizo y cuando yo personalmente estaba a punto de ingresar a la Cámara, a la sala de prensa del Senado, ya que las gradas estaban llenas, pero la sala de prensa, esa parte dedicada exclusivamente para los trabajadores de prensa, miembros policiales, no personal del Senado, no personal, digamos, legislativo, sino personal policial, impidió el ingreso de este sujeto por, según pude saber posteriormente, la directiva del jefe de operativo de seguridad del recinto. Posteriormente, un compañero de la bulla también intentó ingresar para, entre otras cosas, transmitir la sesión en vivo. Pero tampoco pudo ingresar. Estuvo media hora esperando a las autoridades del área de prensa del Senado, ya que en la recepción le dijeron que ya bajaban las autoridades de prensa del Senado para dejarlo ingresar, y bueno, luego de 40 minutos no pudieron ingresar. Así, en este contexto, se desarrolló la sesión del pasado martes en la Cámara de Senadores de la provincia de San Luis, a puertas cerradas, sin dejar ingresar a la prensa ni transmitir la sesión por ningún canal oficial. Es decir, con prácticas totalmente antidemocráticas, con prácticas totalmente herméticas. La sesión duró poco, inició más o menos a las 11 de la mañana y tipo 11:50 de la mañana, 12 de la mañana, recibimos la noticia de que se había aprobado el régimen de incentivo para las grandes inversiones, con 5 votos afirmativos y 4 negativos. Así votaron los representantes del pueblo puntano. Cabe recalcar algunas de las críticas que se les hace al RIGI y que, fueran compartidas con los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en la que participaron al menos 8 senadores. Participaron 8 senadores y solo faltó la senadora, que no recuerdo el nombre, ahora lo tengo anotado, ahora vamos a ver bien los votos, quién votó qué cosa. Pero bueno, de los 9 senadores de la Cámara, 8 participaron en esta reunión con académicos de la universidad y representantes de las asambleas, que por una parte reiteraron el pedido de audiencia pública para que se amplíen las voces y que todas las organizaciones puedan expresar su voz. Este pedido se ampara en el Acuerdo Interamericano de Escazú. Sin embargo, las autoridades ignoraron la solicitud y omitieron posicionarse al respecto. En respuesta, las asambleas organizaron la última semana de septiembre una audiencia popular frente a la legislatura en la que activistas, vecinos, académicos y artistas pudieron expresarse al respecto y advertir sobre los impactos del RIGI. Sin embargo, solo unos pocos legisladores se acercaron solo un ratito, a escuchar a los disertantes. Obviamente, ninguno del oficialismo. La agrupación de asambleas ambientales, ya lo hemos repasado, pero vale recordarlo, plantea reparos porque considera que este régimen busca promover actividades de alto impacto ambiental y que, además, no exige medidas de prevención contra la degradación ecológica.
El primer proyecto enviado por el Ejecutivo, y el único también, que después sufrió modificaciones, pero el proyecto enviado por el gobierno de Claudio Poggi el pasado 3 de septiembre buscaba explícitamente promover el desarrollo de la minería no contaminante en San Luis, lo cual es un oxímoron. Minería no contaminante no existe. Hasta este programa que se está emitiendo tiene un impacto ambiental. La diferencia es que yo no lo oculto. No digo que este programa es no contaminante, sino que lo reconozco. Bueno, el gobierno no. Dice que existe y asegura que existe la minería no contaminante y las energías limpias, que tampoco existen. Bueno, más allá de esos pormenores, de esos detalles, este punto fue ampliamente criticado por las asambleas. Y entonces se le agregó un artículo al proyecto que ratifica la vigencia de la ley 0634, que regula la actividad megaminera en la provincia de San Luis. Sin embargo, yo considero que este ítem que se le agregó en la Cámara de Diputados es una trampa para bobos, ya que colisiona directamente con el artículo 165 del régimen de incentivo para las grandes inversiones, ya que este artículo indica que cualquier norma que limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título será de nulidad absoluta y la justicia deberá impedir su aplicación. Sobre este apartado hay diferentes interpretaciones. Por una parte, tanto las asambleas como algunos legisladores de la oposición interpretan que las compañías beneficiadas podrían avasallar cualquier norma que obstaculice su actividad, mientras que desde el gobierno sostienen que este ítem solo aplica a leyes sancionadas en el futuro y aseguran que todas las normas locales seguirán vigentes. Asimismo, desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Producción, afirman, aseguran y prometen que por el monto mínimo de inversión de 200 millones de dólares, en San Luis no tenemos oportunidad en minería, pero sí en energías renovables, ya que las condiciones climáticas sanluiseñas son propicias para esta actividad. Pero bueno, es una diferencia de interpretación que no queda claro. El RIGI tiene ese problema. Tiene un artículo que dice una cosa, al menos en la provincia, ¿no? Aquí el artículo 2 de la ley provincial dice ratifíquese la ley 0634, pero el artículo 165 dice ninguna norma local que obstaculice el desarrollo o el funcionamiento de las empresas beneficiadas puede ser aplicada. Parafraseando, ¿no? Entonces, bueno, se contradice el uno con el otro. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es que ante diferentes interpretaciones, el artículo 221 del RIGI establece que las empresas beneficiadas pueden llevar una discordia, una disputa al arbitraje internacional. Es decir, que el RIGI no solo otorga grandes beneficios fiscales, sino también soberanía jurídica, porque las empresas beneficiadas pueden acudir al arbitraje internacional. Uno de los organismos competentes, uno de los tribunales competentes sería el CIADI, un fuero del Banco Mundial, un tribunal comercial que no tiene necesariamente que analizar los costos de derechos humanos ni ambientales, sino un tribunal comercial con sede en los Estados Unidos de Norteamérica, donde Argentina perdió el 89% de los casos que enfrentó, según consigna el diario AR.
Otro problema es que el artículo 192 del régimen de incentivo para las grandes inversiones establece la inaplicabilidad de cualquier norma o restricción que impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido. Y aquí dice explícitamente la inaplicabilidad de cualquier norma, es decir, pasada y futura. Aquí yo creo que ni siquiera hay problemas o ni siquiera podemos dar el beneficio de la duda a la interpretación, sino que explícitamente dice la inaplicabilidad de cualquier norma que impida construir y operar nueva infraestructura de transporte y procesamiento de insumos del proyecto adherido. Desde el gobierno provincial, bueno, sostienen que en San Luis no habría proyectos de minería insertos en el RIGI. Podría haber proyectos de minería, pero con montos menores a los del RIGI. Sostienen que los yacimientos de San Luis no son rentables, sostienen desde el gobierno, claro. Siempre sostienen eso cuando se hacen este tipo de críticas. En Chubut, el ex gobernador Mariano Arcioni hizo campaña oponiéndose a la minería, prometiendo cuidar el agua, y luego fue quien impulsó la zonificación minera para el proyecto Navidad, desencadenando el conocido Chubutazo. ¿Qué quiero ir con este ejemplo? Que esas versiones, al menos yo personalmente, siempre las tomo con pinzas. Dicen también que los proyectos beneficiados por el RIGI en San Luis se enfocarían en las energías renovables y que desde el Ministerio de Producción vaticinan que con el desarrollo de estas energías en el futuro se podría producir hidrógeno verde en San Luis, pero omiten mencionar una cosita, que el hidrógeno verde para producirlo consume tanta o más agua que una mina, ya que el elemento vital es su principal insumo. Porque el hidrógeno verde se produce extrayendo el hidrógeno del H2O, es decir, extrayendo el hidrógeno del agua. Desde las asambleas, asimismo, se preguntan, ¿es necesario el RIGI para desarrollar las energías renovables? Recordemos que en diciembre pasado, la Presidencia de la Nación derogó la ley del fomento a la generación de energía renovable. En realidad la modificó y derogó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Generación Distribuida y los beneficios promocionales de esta normativa. O sea, ya teníamos una ley nacional que promovía el desarrollo de las energías renovables. Bajo el amparo de esta ley, más o menos en el año 2019-2020, creo que en 2021 se empezó a construir el Parque Eólico San Luis Norte, en la localidad de Toro Negro. Un proyecto impulsado por PCR y ArcelorMittal Acindar. Un proyecto que requirió, adivinen qué, una inversión de 200 millones de dólares, el mismo monto mínimo que establece el régimen de incentivo para las grandes inversiones. Este proyecto, el Parque Eólico San Luis Norte, cuenta con 25 aerogeneradores instalados en una extensión de 2.100 hectáreas, que fue el resultado de una alianza entre Petroquímica Comodoro Rivadavia, que está, bueno, también inmersa en lo que es energías renovables, y ArcelorMittal Acindar, que es una industria siderúrgica que necesitaba compensar sus emisiones contaminantes, digamos, a través, inserto en el mercado de carbono y bueno, todo ese contexto que en alguna vez hemos analizado también. Entonces, ¿qué podemos concluir?
que las inversiones en energías renovables ya las teníamos per se, sin necesidad del régimen de incentivo para las grandes inversiones, por una simple cuestión: es que en San Luis tenemos mucho viento y mucho sol. Pero hay algo que llama mucho la atención. Y una de las mayores preocupaciones tiene que ver con el artículo 192 que recién mencionábamos, que es la inaplicabilidad de cualquier norma que impida construir y operar nueva infraestructura para el transporte o el procesamiento de insumos. Una de las preocupaciones es que estos proyectos, por ejemplo, granjas solares, parques eólicos, etcétera, se instalen en zonas protegidas por el ordenamiento territorial de bosques nativos o por la ley del manejo del fuego, que establece restricciones para el uso de terrenos incendiados. Es lícito preguntarse si los artículos 165 y 192 del RIGI amparan a las empresas beneficiadas por este régimen a violar el ordenamiento territorial y construir o establecerse sobre zonas protegidas, algo que ya sucede. Entre 2009 y 2022 en San Luis se deforestaron 154.000 hectáreas, la mitad de ellas, el 50%, de manera ilegal, sobre zonas protegidas. Es una problemática que sucede. Y el régimen, lejos de achicar esa problemática, de luchar para erradicarla, digamos, no, ampara, la agrava, la socava y la cimienta en la jurídica provincial. Recordemos que el ordenamiento territorial de la provincia de San Luis está caducado desde el año 2014, hace 10 años que no se actualiza con urgencia. Teniendo en cuenta que el artículo 165 dice que ninguna norma que obstaculice la actividad de las empresas puede ser aplicada, y que el gobierno dice que esto solo establece para normas futuras, tengamos buena fe de que el gobierno tiene razón. La actualización del ordenamiento territorial de bosque nativo sería una norma futura, ¿no? Entonces, el artículo 165 los ampara para no cumplir con lo establecido en el ordenamiento, mientras que el 192 lisa y llanamente dice que cualquier norma. Así que también hay dos artículos del RIGI que los ampararía para desembarcar en zonas protegidas por la legislación vigente. Esto es un poco de lo que sucede. Y también, por ejemplo, en la reunión que se sucedió el pasado lunes, el senador Sergio Guardia, por el departamento Junín, defendió el proyecto argumentando que el régimen abriría las puertas al mercado de carbono, ya que las energías renovables podrían emitir bonos de emisiones. Y además, en paralelo, el régimen también aplica a proyectos de foresto-industria que podrían desembarcar en la provincia y dedicarse al mercado de carbono. Pero estos proyectos, y lo hemos analizado también en el programa anterior a este, lejos de luchar contra el calentamiento global, agravan la crisis de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque los proyectos foresto-industriales, por lo general, desmontan el monte nativo, deforestan el ecosistema originario para implantar monocultivos de especies exóticas como los pinos, los eucaliptus, entre otras. Especies que además consumen mucha más agua que la flora nativa, digamos. Y, asimismo, al ser un monocultivo, destruye el equilibrio ecológico y el hábitat
y el hábitat de incontables especies de fauna también. Entonces, bueno, es problemático desde ese punto, sin lugar a dudas. Pero por si estos beneficios jurídicos no fueran suficientes, el régimen también concede grandes beneficios fiscales e impositivos que no traerían mayor progreso a la provincia de San Luis. Por ejemplo, el régimen establece que los beneficiarios podrán importar sus insumos sin ninguna limitación ni impuestos. Y además quedan exentas de derechos de exportación luego de 4 años de adherirse al programa. Y asimismo, solo están obligados a desembolsar el 20% de su inversión total en proveedores locales, siempre y cuando estos se encuentren en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo un pequeño productor, cómo una mediana empresa, cómo una pyme puntana puede competir en precio y calidad con insumos importados sin restricciones? ¿Cómo una empresa mediana de la provincia de San Luis, que tributa, que paga sus impuestos, que tiene empleados a priori en blanco, con todos los derechos laborales que todavía tenemos, según la ley, digo todavía porque cada día están avanzando para reducir ese abanico de derechos, como una empresa local que tiene todos esos gastos impuestos por el Estado, nunca mejor dicho, como dice mi ley, un impuesto es una imposición, no podés elegir. Como una empresa local puede competir con insumos importados, sin restricciones, sin impuestos, hechos, por ejemplo, con mano de obra forzosa, con mano de obra esclava o infantil. Como una industria textil puntana puede competir con las abaratadas prendas producidas en Bangladesh por niños, sin respetar ninguna normativa ambiental y contaminando miles de millones de litros de agua. ¿Cómo no puede competir en condiciones en cuanto a precio y calidad? Es decir, que esta obligación de desembolsar el 20% de su inversión queda en la práctica anulada y ya queda en cuestión de buena fe de la empresa si quiere contratar a proveedores locales o no. A su vez, todos estos beneficios, tanto los jurídicos como los económicos, están protegidos por un esquema de estabilidad fiscal de 30 años. Es decir, que no se puede modificar ninguna de las disposiciones del régimen. Y en ese contexto es que, lamentablemente, el pasado martes 1 de octubre, menos de un mes después de que el proyecto ingresara a la legislatura, la Cámara de Senadores dio la sanción definitiva al RIGI. La sanción definitiva en una sesión a puertas cerradas con total hermetismo. Muchas cosas para decir, sin dudas, muchas cosas para analizar, y vamos a ver cómo votaron los senadores, los legisladores del Congreso. En contra votaron de Unión por San Luis el senador Hugo Holguín, el senador Sergio Moreira, el senador Alejandro Torres y del PJ Mariana Cruz, que fue la única senadora que no participó de la reunión que les comenté. Mientras que a favor votaron Martín Olivero, el exintendente de La Punta, Sergio Guardia y Castro Luna por el bloque Cambia San Luis. Mientras que, y al igual que sucedió en el Congreso Nacional,
unos panqueques, si lo podemos decir así en el sentido de se dieron vuelta. Del PJ votaron los senadores Juan Carlos García y Diego García, que si bien ingresaron al Senado como miembros del Partido Justicialista, ahora tienen bloques unipersonales, es decir, que van por su cuenta. Uno puede entender que un senador decida salirse de las directivas de su partido y votar uno que otro proyecto diferente a como vota su bloque. Es algo entendible, legítimo, ilícito y muchas veces sumamente importante. Eso no se critica. El problema es cuando eso se hace costumbre. Un senador que fue votado por un partido para ser, por ejemplo, opositor, es decir, establecer un límite a las políticas que impulsa el Ejecutivo, que en la práctica y virtualmente pasa a ser miembro del oficialismo. En el Senado provincial, Claudio Poggi no tiene mayoría, si hablamos en términos partidarios, pero con los diputados con los senadores Juan Carlos García y Diego García, tiene mayoría virtual, y es por eso que la mayoría de las votaciones en el Senado se aprueban con 5-4. Entonces, bueno, esto plantea también un par de problemáticas, ¿no? Así que bueno, ya tenemos el RIGI en la provincia de San Luis. Falta que la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de Producción de la provincia, si no tengo mal entendido, bueno, falta que se publique la reglamentación de la norma y que, bueno, también se publique en el boletín oficial para que comience a tener vigencia esta normativa. Lo cual, bueno, nos plantea muchas dudas. Finalizando este asunto, según pude saber por fuertes de la más alta esfera del Senado provincial, bueno, ya hay varios proyectos interesados por el RIGI en nuestra provincia. Uno de ellos sería una industria siderúrgica, otro sería la ampliación del Parque Eólico San Luis Norte, que ya estaba prevista desde mayo, pero bueno, ahora con el RIGI teniendo beneficios tan jugosos, claro que van a intentar que esa ampliación se dé en el marco del régimen. Y otra sería la instalación de otra granja solar en otro punto de la provincia de San Luis. De momento, bueno, información en off, no confirmada, pero que proviene de las más altas esferas del Senado, del Ejecutivo también. Así que bueno, esta es la situación conforme al RIGI, nos da un montón de cosas que pensar y bueno. Con el asunto legislativo también tenemos más noticias, digamos, porque el día miércoles, un día después de que se apruebe el RIGI, Diputados dio media sanción al proyecto que prohíbe la modificación artificial del clima en la provincia de San Luis. Aprobó por unanimidad este proyecto que prohíbe el uso de técnicas de modificación del clima, específicamente aquellas destinadas a evitar las lluvias y las tormentas. Esta decisión responde a las preocupaciones expresadas por la organización Clama y también por vecinos y productores del interior provincial que han señalado a los aviones rompetormentas como responsables de las sequías que han afectado a la provincia en los últimos años. A finales de julio, miembros de la comunidad Cielos Limpios mantuvieron una reunión con diputados donde expusieron esta problemática,
llevaron testimonios y también algo de bibliografía. Y además presentaron como ejemplo el proyecto de la provincia de San Juan que prohíbe la tecnología rompetormentas por un plazo de 30 meses, ya que también hay críticas en la vecina provincia por este caso. Bueno, 2 meses después de que se haya presentado esta reunión, la Cámara de Diputados dio media sanción, esta vez de forma unánime, según consigna la Gaceta Digital, para prohibir la tecnología rompetormentas en la provincia de San Luis. Cabe recalcar que según la agencia de noticias, no hay pruebas que corroboren la presencia de esta tecnología en San Luis. Pero desde la comunidad sostienen que esta práctica se desarrolla clandestinamente sin el control de ninguna autoridad. Y además se ha confirmado que en provincias vecinas como Mendoza y San Juan esta práctica es habitual. De hecho, en diciembre pasado en San Juan se confirmó la presencia de cañones rompetormentas y la provincia de Mendoza es la única que utilizaba esta tecnología de manera oficial. Es decir que las intenciones por parte de algunos de intervenir el clima existen. Después hay una amplia discusión en el entorno científico acerca de si estas tecnologías funcionan o no. Hay un área o una parte científica que sostiene que, aunque existen estas tecnologías con la intención de cortar las tormentas, de interrumpirlas, principalmente el granizo, estas no funcionan, ¿no? Mientras que hay una parte de la comunidad científica, si lo queremos decir así, que sostienen todo lo contrario, que existen y funcionan. Así que bueno, ante la duda, en la provincia de San Juan, por lo menos, a finales de julio, se prohibió por 30 meses la tecnología rompetormentas. Y sentó un precedente para que esta discusión traspase a aquella provincia vecina y llegue a territorio puntano. Y ahora con esta media sanción, el proyecto será enviado al Senado para su consideración final. Cabe preguntarnos una cosa. ¿Será transparente el tratamiento en el Senado de este proyecto de prohibir la intervención artificial del clima? Bueno, no lo sabemos. Pero parece que la prensa va a poder entrar, ya que después de lo sucedido el pasado martes, han cambiado el formulario para el ingreso de la prensa. Ahora la prensa debe acreditarse con anticipación y se le otorgará una credencial unipersonal y no transferible para que no vuelva a repetirse algo de esta situación. Así que bueno, así terminamos este segundo bloque de un programa sin nombre, dedicado a las noticias legislativas. Vamos a otra pequeña pausa musical y ya regresamos con esta emisión de un programa sin nombre con un salpicadito de noticias, si lo queremos decir así. Bueno, ya veremos, en realidad voy como improvisando sobre la marcha. Escuchamos un poco de rap venezolano, tierra donde actualmente están celebrando la Navidad venezolana, que fue adelantada al 1 de octubre por parte para algunos presidentes, para otros dictador, el señor Nicolás Maduro, que bueno, después de todo el bochorno de las elecciones presidenciales venezolanas, que para muchos, yo incluido, no fueron transparentes, ni reflejaron
la verdadera opinión del pueblo venezolano, bueno, para distraer, quitar el foco de esa situación. Bueno, el jefe de Estado, para no decir ni dictador ni presidente, el jefe de Estado en la práctica de Venezuela adelantó la Navidad al primero de octubre. Así que bueno, escuchamos un poco de rap venezolano y ya venimos con un programa sin nombre. Solo quiero la luz. Regresamos en esta emisión de un programa sin nombre ya para hacer... Ay, espere, que empecé a hablar pero no se me ve. Ahora sí, ya estamos. Ya estamos para hacer la recta final de este 21º programa sin nombre que venimos haciendo desde abril por Radio La Bulla. Regresamos para... bueno, es la recta final de este programa, un salteadito de noticias, repasamos un poco lo contendiente a incendios forestales. Actualmente hay un incendio en la zona de Batavia, al sur de la provincia de San Luis, que el último reporte que yo leí antes de ingresar aquí al estudio es que estaba fuera de control. Además, esta semana también se desató un incendio en la zona del corredor de los Comechingones, en la zona entre la villa de Merlo y Cortaderas, o Carpintería, perdón, no recuerdo bien. La problemática de los incendios forestales en la región es sumamente preocupante. Pero antes de eso, ¿se acuerdan del rapero ecualdeano que hablamos allá en julio sobre el señor Gotama Bogio, el rapero que vive en la Ecualdea y que busca hacer de su arte, bueno, una herramienta para la expresión, digamos, que a través del rap y la música encontró una herramienta para expresar lo que de otra forma no puede hacerlo? Bueno, acaba de sacar un nuevo temita y a mí me gustó, así que se los quiero compartir con ustedes porque se me quedó en la cabeza a mí y espero que a ustedes también les suceda. Escuchamos un poco de la música de Gautama Bogio, o como se hace llamar como rapero, Budark, es decir, el Buda oscuro, ya que su nombre es del Buda Gotama. Lo escuchamos y ahora sí hablamos de los incendios. Es difícil de entender, es difícil de explicar. Es el tiempo que se fue y las ganas ya no están. Bajo el árbol te esperé, lo que dije fue verdad. Hoy qué linda vos te ves, ay qué pena que te vas. Ay qué linda vos te ves, ay qué pena que te vas. Escuchamos un poco el tema Hoy Sin Vos, este tema bastante cortito de Budark, pero que bueno, que me parecía importante compartírselo con ustedes. Ahora sí, vamos a la agenda mediática, las noticias de este último bloque, para repasar que los incendios en el norte provincial en los últimos días de septiembre calcinaron más de 45.000 hectáreas. Este dato surge de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que informó que los incendios suscitados en el departamento San Martín
durante los últimos días de septiembre calcinaron 45.466 hectáreas de cubierta forestal. El primer foco ígneo de los que se analizó inició el 18 de septiembre pasado, el mismo día en el que se aprobó el RIGI en la Cámara de Diputados. Y las condiciones climáticas desfavorables sentaron las bases para que las llamas tomen dimensiones dantescas, a pesar del enorme esfuerzo de los bomberos y brigadistas forestales. Además de las miles de hectáreas de cubierta forestal, el fuego también generó daños en el sistema de distribución eléctrica, afectó a campos y a viviendas, y hubo familias que perdieron todo por el incendio, consigna la agencia de noticias oficial. En ese sentido, desde el Ministerio de Producción brindaron asistencia a los damnificados. Y asimismo, desde el gobierno recuerdan que el 95% de los incendios son generados por la actividad humana. Y la Fiscalía investiga la posibilidad de que este incendio haya sido iniciado intencionalmente. Asimismo, en el departamento San Martín también hubo otros focos ígneos que culminaron con la totalidad de más de 45.000 hectáreas calcinadas en tan solo una semana. Además de eso, fuera del departamento San Martín también hubo otros focos ígneos. Y la provincia, o se estima que estos focos ígneos en total podría superar las 60.000 hectáreas carbonizadas tan solo en las últimas semanas de septiembre. A eso se suma el incendio que se suscitó recientemente en la villa de Merlo esta semana, creo que el lunes pasado, y el incendio que se suscitó el día de ayer en la zona de Batavia, al sur provincial. Así que, bueno, vamos acumulando lamentablemente hectáreas calcinadas. Recordemos que el año pasado San Luis fue una de las provincias más afectadas por el fuego del país. En 2023 se quemaron 129.000 hectáreas en la provincia de San Luis, según datos del por entonces Ministerio de Ambiente de la Nación. Es decir, que en 2023 se quemaron el 25% de la superficie afectada a nivel nacional, se quemó en la provincia de San Luis. Bueno, seguimos por ese camino. Siguen sucediendo lamentablemente estas situaciones. En estos días también el senador nacional Pipi Alí, el nació y criado en la toma, ¿se acuerdan de esa que se hizo famoso por esa frase en la campaña del 2019? Bueno, el senador Alí también presentó, porque hace poco se declaró la emergencia por los incendios en la provincia de Córdoba. Bueno, el senador Puntano dice que la situación en San Luis es similar a la de Córdoba, pero que sin embargo no ha tenido la misma repercusión mediática ni política que en la vecina provincia. Es decir que, aunque la situación en San Luis es similar, no ha tenido el mismo foco fuera de la provincia, ¿no? Entonces se presentó en estos días un proyecto también para declarar la emergencia en la provincia de San Luis. Sin embargo, bueno, todavía no ha tenido mayores avances este proyecto. En ese sentido, uno de los acusados de generar incendios forestales en el paraje Balcarce se le dictó prisión preventiva recientemente, ya que, bueno, está bajo la mira de las autoridades judiciales por iniciar un incendio, uno de los incendios forestales que duraron mucho tiempo. El incendio puntualmente duró mucho tiempo activo, cerca de 5 días, y calcinó miles de hectáreas, ¿no? Se trata de un hombre de 33 años que fue enviado al servicio penitenciario provincial
bajo prisión preventiva por 3 meses, luego de que la fiscalía lo acusara de ser el responsable de iniciar 2 incendios en el paraje de Balcarce, perteneciente a la jurisdicción del municipio Cortaderas. De acuerdo con la acusación, el 3 y el 18 de septiembre, el acusado realizó quemas forestales. Este último generó un incendio de gran magnitud que devastó el bosque nativo, afectó a la fauna local, destruyó viviendas y provocó importantes daños en áreas rurales. Así que bueno, ya tenemos ya se dictó una prisión preventiva contra este sujeto, que es oriundo de la localidad de Río Cuarto y que no tiene ningún arraigo en San Luis, dicen las autoridades judiciales, y que es en parte por eso, más allá de ser el responsable de este incendio según se sospecha, bueno, que al no tener ningún arraigo en San Luis y ante quizás la posibilidad de fuga, bueno, se le dictó prisión preventiva. Eso por una parte. Después, otra de las cosas que han estado sucediendo es la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Que se desarrolló en la sede de la ONU, allá en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde, por ejemplo, nuestro presidente hizo su debut en la ONU. Y obviamente, si analizamos la cuestión ambiental en la ONU, bueno, no es que la posición argentina destaque para bien. Según Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, él indica y advierte que estamos en camino de superar el límite global de aumento de la temperatura global de 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Y las palabras del secretario resumen lo que fue la 79 reunión de la Asamblea de la ONU, que juntó esta semana en Nueva York a los líderes mundiales. El cambio climático, no podía ser diferente, fue uno de los temas presentes en la Asamblea, pero no con tanto protagonismo como el creciente escenario bélico en diferentes partes del globo, sobre todo en Medio Oriente. En materia ambiental también hubo muchas promesas. Se plasmaron, por ejemplo, en el Pacto del Futuro, documento al que adhirieron la mayoría de los países participantes en la Cumbre del Futuro, excepto Argentina. De los 193 países que conforman la Cámara, solo Argentina no adhirió. El único país reconocido ante Naciones Unidas y con representación en Naciones Unidas que no adhirió fue la Argentina. A su vez, algunos mandatarios llamaron a la acción contra el cambio climático y el calentamiento global en sus discursos. Por ejemplo, el discurso de Lula da Silva, el presidente brasilero, y el discurso de Gustavo Petro, el jefe de Estado de Colombia. El presidente Petro afirmó que el poder de un país ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. Y aseguró que quienes no lo tienen a este poder no son escuchados. Escuchamos un fragmento del presidente Petro en la Asamblea, que fue uno de los que, bueno, es uno de los jefes de Estado, digamos, con más, que hace más hincapié en la cuestión ambiental, si se quiere, y bueno, por esta cuestión también uno de los discursos en la Asamblea de Naciones Unidas con más énfasis en la cuestión ecológica, no así el discurso del presidente Milei, que hace poco se supo que fue un plagio de una serie, de un discurso de una serie. Escuchamos a ver qué decía el presidente Petro. Sus órdenes. A ver.
años y dice así: hoy estoy orgulloso de presentarme ante ustedes como el presidente del corazón de la tierra. Así es como nuestros indígenas de la Sierra Nevada denominaron a mi hermoso país. Geográficamente hablando, tiene sentido que nosotros seamos el corazón del mundo. Sin embargo, si somos el corazón, tenemos que dar el ejemplo de unidad, de paz total y de preservación de la naturaleza. Si el corazón funciona, es un gran avance. Sin embargo, todas las otras partes del cuerpo son importantes. Si una falla, el resto también lo hará. Por eso es que desde el corazón de la tierra invitamos a todos los países a hacer un acto de conciencia, dejar a un lado la codicia que está matando al ser humano y a la madre tierra y dar un paso hacia la paz total. Hasta ahí mi hija, cumplo sus órdenes. Y sigo. Señoras y señores presidentes del mundo, en este recinto la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto, en la cantidad que tenga de aviones de guerra y en el fondo en la capacidad que tenga su país de destrucción sobre la humanidad. El poder de un país en el mundo ya no se ejerce por el tipo de sistema económico o político o de ideas que irradie, sino por el poder de destruir la vida de la humanidad. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad. No nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. Es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad. Si pedimos que se cambie la deuda por acción climática, no nos escuchan las minorías poderosas. Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan. Es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas y congrega a la mayoría de sus representantes y delegados. No se escucha la voz de las naciones y pedimos unir el esfuerzo humano en pos de la existencia. Aquí hablamos, pero no se nos escucha. Sin embargo, quizá ya no hablamos para que nos escuchen y dialoguemos con los presidentes del poder mundial, sino para que escuchen. Bueno, escuchamos un fragmento del discurso del presidente colombiano Gustavo Petro, que dura 20 minutos y estaba publicado por la presidencia de Colombia, así que bueno, si tienen interés de escucharlo entero, bueno, pueden ir a escucharlo y a verlo, buscarlo ahí en el canal de YouTube de la presidencia colombiana. Pero bueno, con estos 5 minutos del inicio del discurso del mandatario colombiano, bueno, ya podemos hacer un breve análisis o tomar noción de en qué estuvo enmarcado, en qué se hizo énfasis y bueno, en el hincapié que siempre hace Petro acerca de las causas de derechos humanos, acerca de la lucha contra los conflictos bélicos y bueno, también de la lucha contra la crisis ambiental para frenar la crítica situación ambiental en la que estamos y que está avanzando todo el tiempo e intentar, bueno, combatirla, ¿no?
y ahí dice, bueno, también la diferencia y advierte y subraya las posiciones de desigualdad entre diferentes gobiernos, entre diferentes países, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchemos en contraposición el discurso del presidente Javier Milei, enfocado claramente, en una posición antagónica a la de Petro, sin hacer ninguna mención a lo ambiental y escuchamos un poco y ahí después analizamos un poquito. Yo la verdad que va a ser una sorpresa para todo, porque yo ni interés tuve en escucharlo. Ahora se me ocurrió que podía estar quizás bueno compartirlo, así que bueno, lo vamos a escuchar juntos por primera vez al discurso del mandatario argentino. Países que le integran y todos los ciudadanos del mundo que nos estén mirando. Buenas tardes. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Este es mi primer discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y quiero aprovechar para, con humildad, alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030, y por el otro, cuáles son los valores que la nueva Argentina defiende. Quiero, sí, comenzar dando crédito cuando el crédito corresponde. La Organización de Naciones Unidas nace del horror de la guerra más cruenta de la historia global, con el objetivo principal de que nunca volviera a ocurrir. Para ello, la organización grabó en piedra sus principios fundamentales en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí se consignó un acuerdo básico en torno a una máxima, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo la tutela de esta organización y la adopción de estas ideas, durante los últimos 70 años la humanidad vivió un periodo de paz global más largo de la historia, que coincidió también con el periodo de mayor crecimiento económico de la historia. Se creó un foro internacional donde las naciones pudieran dirimir sus conflictos a través de la cooperación, en vez de recurrir instantáneamente a las armas, y se logró algo impensado: sentar de manera permanente a las 5 potencias más grandes del mundo en una misma mesa, cada una con el mismo poder de veto, a pesar de tener intereses totalmente contrapuestos. Bueno, ahí, en la Asamblea General de Naciones Unidas, repasando la historia de Naciones Unidas, algo que, lejos de analizar la actualidad política, económica, geopolítica, los problemas que enfrenta el mundo en la actualidad, no, retrocediéndose a analizar la historia de Naciones Unidas. Vamos a otro fragmento del presidente Milei, que decía lo siguiente: sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas, que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030
aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Bueno, ahí escuchábamos también las críticas a Naciones Unidas y a la agenda política que, comparten muchas naciones que integran el globo terráqueo, ¿no? La Agenda 2030, acordada en el año 2015, luego de la sanción o de la aprobación o de la firma del Acuerdo de París, surge la Agenda 2030, que es una agenda que plantea un horizonte nada más, ninguna obligación, es como una firma, y que por eso es muy criticada también desde el ámbito ambientalista, que es solo una declaración de intenciones, de buena fe, pero que no plantea ninguna imposición, no es vinculante, digamos, para los estados, pero bueno, que plantea un horizonte como el ideal de buscar reducir la pobreza, aumentar el acceso a la educación y a la salud, que más personas tengan acceso al agua potable, luchar contra el cambio climático, etcétera. Esa es la Agenda 2030 a la que, el presidente Milei se opone fervientemente. Y además también critica el llamado Pacto del Futuro, que es extender la Agenda 2030 al año 2045 y se le agregan, también muchos otros compromisos de lo que se supone la política, 192 países de los 193 que integran Naciones Unidas, plantean como un horizonte, como un ideal a perseguir, que es luchar contra la crisis ambiental, abogar por la inclusión de género, digamos, o la lucha contra la violencia de género, que más gente, todo lo incluido en la Agenda 2030 y más, digamos, ¿no? A lo que el presidente Javier Milei se opone fervientemente. Incluido Giorgia Meloni, que es una de las referentes de digamos, lo que sería el ámbito político de la derecha, incluida la presidenta italiana, firmó el Acuerdo del Futuro, por poner un ejemplo, ¿no? Entre otras. Entonces, incluido también, el Reino Unido, que, el primer ministro del Reino Unido no podríamos decir que es zurdo, pero firmó el Pacto del Futuro. Y así podemos seguir ejemplificando una y otra vez. En esa línea, justamente antagónico al discurso de Milei, habló el presidente brasilero Lula da Silva, que manifestó que el corto alcance del recién firmado Pacto del Futuro demuestra cómo damos vueltas en círculos entre posibles compromisos que conducen a resultados insuficientes. En ese sentido, denunció que el planeta está harto de acuerdos climáticos incumplidos y de que la ayuda financiera a los países pobres no llegue, ya que en la conferencia sobre el clima del 2009 se firmó un tratado, no me acuerdo ahora qué nombre tenía, pero que establecía que los países desarrollados de la Unión Europea, de Norteamérica y también del Asia adinerada, digamos, debían financiar la mitigación de las consecuencias del cambio climático, la adaptación de las consecuencias del cambio climático y la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países subdesarrollados, como los latinoamericanos y los africanos. Este acuerdo, firmado en 2009, establecía que las naciones
desarrolladas, digamos, debían financiar con 100.000 millones de dólares al año la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero esto nunca se cumplió, de hecho. Entonces el presidente brasilero criticó un poco esta situación y también llamó a la lucha contra quienes se benefician de la degradación del ambiente. Y dice, es hora de abordar el debate sobre el lento ritmo de descarbonización del planeta y trabajar por una economía menos dependiente de los combustibles fósiles, afirmó. Sin embargo, las palabras del presidente brasilero Lula da Silva fueron criticadas por los ambientalistas brasileros, ya que indican que se trata de un discurso de doble moral en lo que se refiere al ambiente. Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza de Brasil o Greenpeace, también de Brasil, señalaron que mientras el mandatario critica el negacionismo climático, paralelamente da pasos a favor de los principales emisores de gases contaminantes. La reunión también sostuvo que Lula mantuvo una reunión con el director ejecutivo de Shell y la presión del gobierno brasilero a la Unión Europea para que aplace la entrada en vigor de la ley de deforestación europea, que están entre los temas mencionados por los ecologistas. Entonces, bueno, lo criticaron como una bala, como un discurso de doble moral, ¿no? En ese sentido podemos nuclear muchas cosas que Petrobras, la YPF de Brasil, la petrolera estatal brasilera, anunció esta semana un descubrimiento de un gran yacimiento de gas natural en Colombia, según exploraciones y cateos que realizó. Lo anunció esta semana la petrolera estatal brasilera. Y en ese sentido el presidente Gustavo Petro dijo que de momento es solo un descubrimiento de un yacimiento, y dijo que el gas natural no es la energía del futuro, sino que es la energía del presente. No aseguró que se vaya a explotar este yacimiento, pero indicó que en caso de que se explote este yacimiento descubierto, o al menos que trascendió esta semana para toda la sociedad, el dinero proveniente de la explotación de este yacimiento sería para financiar la transición energética en Colombia. Así que así llegamos al final de esta emisión de un programa sin nombre. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por mantenerse prendidos a el semanario ambiental de un programa sin nombre. Y nos reencontraremos en la próxima semana para seguir analizando la realidad ambiental y ecológica de la provincia de San Luis, de la República Argentina, de Latinoamérica y del mundo en general. Esto ha sido todo por hoy, queridos amigos, queridas amigas, y será hasta la próxima. Tengan un excelente fin de semana, cuídense del calor y vayan por la sombra. Los dejamos escuchando un poco de Bejo y Cráneo. Hasta luego, queridos amigos.